Ya estamos en contacto con el ingeniero Agustín Rossi, a quien voy a presentar como ex concejal de Rosario, diputado nacional, mandato cumplido 2005-2013 y después 2017-2019, ministro de Defensa de la Nación entre el 2013 y el 2015 y finalmente ministro de Defensa entre el 2019 y el 2021, como temas sobresalientes que hacen a una trayectoria. Muy buenos días, Agustín. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días para todos. Bueno, yo le querría preguntar sobre temas de soberanía, temas sociales y temas políticos, y después usted me dirá hasta dónde dan sus tiempos, pero yo he reservado lo suficiente como para que podamos conversar con mucha tranquilidad. Y lo primero que quería preguntarle, porque usted lógicamente es un político con digamos rasgos sobresalientes, porque además de haber presidido, por ejemplo, el bloque de diputados del Frente para la Victoria, al ser ministro de Defensa, ¿nos podría decir algo sobre, en este 40 aniversario de la recuperación de Malvinas, 2 de abril pasado, cómo está la situación de defensa en la Argentina? No ya para un ataque, sino como defensa de la integridad territorial argentina. Muchos hablan sobre la fragilidad que tenemos, sobre todo en la zona patagónica, donde recién Carlos Pereira Mele nos decía, apenas habita el 5% de la población argentina en prácticamente 1 millón de kilómetros cuadrados. ¿Cómo estamos en esa materia? Bueno, estamos a mi criterio, mitad de camino, digamos, ¿no? Con un camino iniciado. Yo creo que fue muy importante que se haya aprobado la ley que fue mi impulso, la ley del FONDEF. El FONDEF es un fondo de asignación específica para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Este fondo de asignación específica les permitió el año pasado tener 33.000 millones de pesos para inversión de equipamiento de las Fuerzas Armadas, este año 55.000. Es un porcentaje de los ingresos corrientes del Estado, 0,35% del año pasado, 0,5% este año y después va a seguir creciendo, 0,65 y 0,80 para terminar en eso. Si logramos mantener ese nivel de equipamiento en las Fuerzas Armadas, en los próximos 10 años vamos a tener Fuerzas Armadas distintas, ¿no? Las Fuerzas Armadas en la Argentina han sufrido un proceso de desinversión desde la Guerra de Malvinas en adelante, por dos motivos concurrentes. Por un lado, existía la creencia absolutamente validada, ¿no?, de parte de los partidos democráticos en la Argentina, que estaban convencidos que quitando poder a las Fuerzas Armadas o quitándole presupuesto a las Fuerzas Armadas, sin duda lo que iba a hacer era tener menos poder y garantizar que la democracia tuviese la continuidad necesaria. Y por el otro lado, otros gobiernos que existieron en la Argentina plantearon claramente la defensa como un gasto y entonces tampoco invirtieron. Resultado, por un camino o por el otro, en todos estos casi 40 años de democracia hubo un proceso de desinversión que llevó a las Fuerzas Armadas argentinas a ubicarse en un lugar de fragilidad, como usted decía anteriormente, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque, bueno, uno puede entender que Brasil tenga un mayor equipamiento militar que la Argentina, porque es la octava economía del mundo, o que Colombia, porque durante años ha recibido el apoyo de los Estados Unidos en el Plan Colombia, pero también tenemos debilidad con respecto a Chile, tenemos debilidad con respecto a Perú, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces nosotros creemos que con estas inversiones que se están haciendo, manteniendo en 10 años, vamos a tener una situación distinta y tener unas Fuerzas Armadas en condiciones de cumplir con la misión principal que le manda la Constitución y las leyes, que es el mantenimiento de la soberanía en 3 espacios: marítimo, aéreo y terrestre. Y poner especial hincapié en todo lo que significa la zona sur de nuestra Argentina, porque la Gran Bretaña ha convertido a Malvinas en un enclave militar, y un enclave militar que, con la excusa de que nosotros invadimos hace 40 años, ellos lo reequipan permanentemente
y esa militarización del Atlántico Sur obliga a la Argentina a tener una mirada puesta en ese sentido, no para atacar, sino para tener la suficiente capacidad militar para evitar cualquier tipo de circunstancia en nuestro continente. El mundo es un mundo que tiene tensiones, que hoy tiene una guerra, producto de la invasión de Rusia a Ucrania, y uno tiene que estar preparado para esas tensiones, digamos, ¿no? Y bueno, muchas veces equipar a las Fuerzas Armadas no es para atacar, sino justamente para que no te ataquen, ¿no? Claro, fuerza disuasiva. Hay una cantidad de motivos por el cual Rusia invadió a Ucrania, ningunos legítimos, pero uno de los motivos porque puede, porque tiene el poder necesario y el poder militar necesario para poder llevar adelante esa aventura militar. Bueno, pues claramente condenable. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es eso. Bueno, me parece que vamos en ese sentido y yo creo que estamos en ese lugar. Nosotros somos, cuando usted hacía la reflexión sobre la Patagonia, sí, somos un país que es la 8ª superficie del mundo, pero que está subpoblado. Y entonces y estamos inmersos en un mundo sobrepoblado o superpoblado, y que además demanda lo que nosotros tenemos, que son fuertes recursos naturales o gran cantidad de recursos naturales. Entonces, claramente la política de defensa tiene que servir para fortalecer la política exterior de la nación, y esto es lo que se trata. Claro. Te voy a preguntar porque, a mí me tocó ser secretario parlamentario del bloque de Proyecto Sur mientras Pino Solanas presidía aquel bloque, y él impulsó una ley que es la 26659, que fue votada por unanimidad en ambas cámaras, y que fija sanciones básicamente a los intereses británicos que efectivamente tengan vínculos con la explotación petrolera offshore. Eso se está implementando, esa ley, porque en última instancia significaría para los intereses británicos un costo que tendría que ver con algo equivalente a lo que ellos tratan de hacer con Rusia en este momento, que son las sanciones económicas. Esta ley fue una ley muy importante y se aplicó claramente durante los años de gestión de Cristina, y entiendo que ahora se está aplicando nuevamente, fundamentalmente porque lo que hacía era castigar el que explotaba el Atlántico Sur con un permiso de explotación dado por Malvinas, no podía tener actividad económica en el continente argentino, claro, no en el continente y en la actividad argentina. Bueno, sin duda que esas son leyes piramidales en todo lo que significa la acción que tenemos que llevar adelante alrededor de la cuestión Malvinas. Malvinas se ha convertido en eso, digamos, ¿no? Porque acá lo que hay, y que poco se habla, acá hay un acuerdo de interoperabilidad entre la Armada Real Británica, digamos, ¿no? Que es la fuerza más importante de Gran Bretaña, digamos, ¿no? Porque es una isla, con la Armada de los Estados Unidos, ¿no? ¿Y eso qué significa? Significa que Estados Unidos patrulla el Pacífico y Gran Bretaña patrulla el Atlántico. Sobre cómo lleva adelante la patrulla del Atlántico, bueno, basado en tres islas: Gran Bretaña, la isla Ascensión y la isla Malvinas, digamos, ¿no? Fundamentalmente tiene que ver con eso, no mirando solamente a la Argentina, digamos, no, sino mirando a China. Cuando se dio, recuerdan ustedes, hace un año atrás, que apareció un submarino Concorde al este de Malvinas, y que hizo una especie de ejercicio con un avión inglés que estaba allí en Gran Bretaña. Ese submarino Concorde es un submarino de propulsión nuclear, apto para llevar ojivas nucleares. Nunca supimos si llevaba ojivas nucleares o de las otras, pero es un submarino cuya base de operaciones está en el Pacífico, está en Hawái, en Pearl Harbor, ¿no? Entonces claramente, ¿por qué hicieron eso? Y bueno, para mí hicieron eso para avisarle a China, nada más. Ajá. No nosotros, sino a China. Sobre todo a China,
También un poco a nosotros, porque la realidad es que cuando Inglaterra, la Gran Bretaña se retira de la Unión Europea, también necesitaba mostrar algún tipo de poder y algún tipo de fortaleza militar, y también eso me parece que tuvo en cuenta, pero sobre todo a China. Bueno, pero todo esto, lo que quiero decir, independientemente, son los movimientos que hacen ellos. Nunca hay que olvidarse que nosotros somos parte de la desembocadura del Estrecho de Magallanes. El Estrecho de Magallanes es el único canal de comunicación natural entre los dos océanos, y Malvinas mira hacia eso, ¿no? Y la base británica en Malvinas mira hacia eso. Entonces, bueno, me parece que todo esto tiene que ser parte de la concepción geopolítica estratégica que tenga la Argentina. Es muy buena que se avance con un viejo proyecto que nosotros lo tuvimos en carpeta en el 2013 y que después fue suspendido durante 4 años en el gobierno macrista, y que ahora lo retomamos, que es empezar a imaginar la base multipropósito en Ushuaia, una base logística con puerto militar incluido, porque podría terminar siendo la base naval más austral del mundo, y eso tiene una importancia geopolítica enorme. O sea, nosotros en este momento, después del hundimiento del submarino Ara San Juan, después del desmantelamiento del cohete Cóndor allí en los 90, la explosión allá también en Río Cuarto en su momento, lo que es industria militar en la Argentina, ¿qué calidad, qué capacidad está teniendo en este momento? Y te pregunto si hay planes para la reconstrucción de unas fabricaciones militares que puedan afrontar los desafíos del tiempo histórico que nos toca vivir. El FONDES que te dije anteriormente, que es el Fondo de Asignación Específico para el equipamiento de las Fuerzas Armadas, además tiene un criterio de cómo se tiene que gastar, cómo se tiene que invertir eso. Y pone 3 parámetros en orden de prelación. Primero, hacer operativos los sistemas existentes que han dejado de ser operativos por falta de mantenimiento. Es decir, por ejemplo, doy un ejemplo, el Pucará. El avión Pucará es un avión que se fabricó íntegramente en la Argentina, que además es un avión que se exportó a Brasil. Brasil también tiene aviones Pucará. Brasil no, Uruguay también tiene aviones Pucará, o tenía. Y que nosotros en el 2014 habíamos iniciado un programa de remotorización de dichos aviones. En ese programa de remotorización fue suspendido durante los 4 años de gestión macrista, y ahora estamos reimpulsándolo, ya convirtiéndolo no solo en una remotorización, sino en un avión de exploración, digamos, ¿no? Eso se está llevando adelante en FADEA. O sea que estamos, te doy eso como ejemplo, estamos también modernizando todo el sistema de los tanques argentinos medianos, que tiene un sistema analógico para pasar, sobre todo la torre de tiro, a un sistema digital que le va a dar 20, 30 años más de vida útil a todos esos tanques que tenemos en el parte del ejército argentino. Tenemos el segundo escalón es producir acá en la Argentina. Bueno, claramente producimos cosas en la Argentina. La fábrica argentina de aviones sigue fabricando el avión Pampa. Yo dejé iniciado, y calculo que antes de finalizar la gestión de Alberto Fernández vamos a tener los primeros aviones IA-100. Y el avión IA-100 es un avión de entrenamiento básico fabricado íntegramente en la Argentina, que se llama IA-100 Malvinas, digamos, ¿no? Nombre de mujer y nombre de nuestras islas también, por más que nos robamos la S, pero claramente también está en ese proceso. Y después el tercer escalón es cuando no lo tenés acá en la Argentina, lo tenés que producir y comprar afuera. Bueno, eso también se da, digamos, ¿no? Los astilleros argentinos el otro día le entregaron astillero Río Santiago dos lanchas de capacitación para entrenamiento de la ¿cómo se llama? De la escuela naval, Sandanor está construyendo remolcadores para la Armada Argentina. También le hemos comprado patrulleros oceánicos
a la Armada, a Francia, y bueno, y así estamos en cada una de las áreas, digamos, ¿no? Ahora, después es claro que ese proceso de desinversión ha llevado a situaciones difíciles, y la reinversión también exige de tiempos y de momentos. Claramente, para recuperar el arma submarina necesitamos submarinos. Había una gestión cuando yo estaba de ministro, que no sé cómo estará ahora, de tener un submarino de transición, digamos, ¿no?, en los próximos años, que era uno que dejaban de utilizar los brasileros, para después ir pensando en la construcción de un submarino, de contratar la construcción de un submarino que se pueda hacer acá en Argentina, pero con el know-how de algunos de los astilleros más importantes del mundo. Tandanor está avanzando en la construcción de un buque polar. Ya están en la parte de la ingeniería de detalles, digamos, ¿no?, todo lo que significa la construcción de un buque polar, que es muy importante para todo lo que es la campaña antártica, que complementaría todo lo que es el INISAR. Y qué más bueno, y obviamente que otra de las cosas que nos faltan es el avión supersónico. Cuando dejamos de tener los Mirage, ya no tenemos aviones supersónicos, y en eso también hay distintas alternativas, y también ahí se verifica claramente el bloqueo inglés, digamos, ¿no?, porque cualquier avión supersónico que tenga elementos, algunos elementos británicos, no lo podemos comprar porque los ingleses nos los prohíben. Pero bueno, es todo un proceso, digamos, ¿no?, porque y esto que vos me decís, la industria de la defensa, también, porque los argentinos somos campeones de prototipo. Por ejemplo, el Pulqui 1 y el Pulqui 2 fueron prototipos, nunca logramos la serie. ¿Por qué no logramos la serie? Fundamentalmente porque no tenemos flujo de fondos. Si uno tiene flujo de fondos, puede lograr series activas de todo lo que se necesita llevar al desarrollo. Entonces, por ejemplo, el Pampa tiene una cantidad de componentes importados que se podrían hacer en la Argentina, el Pampa 3. Ahora, para ir a una pequeña pyme y decirle, bueno, mirá, haceme esta línea de producción, porque necesito este componente para que se haga de esta manera, y él tiene que modificar esa línea de producción, le tengo que garantizar que la inversión la va a poder amortizar en una X cantidad de años que le voy a comprar ese elemento que le mandé a fabricar. Bueno, a eso se llama flujo de fondos, ¿no? Correcto. Sigo en el campo de la soberanía, pero cambio un poquito el eje, porque vamos a lo que incluso da origen a el Día de la Soberanía Nacional, que es el río Paraná. El río Paraná es preocupación. Vos, aparte, sos de Rosario, fuiste concejal, y supongo que el río Paraná te resulta absolutamente familiar, y resulta de preocupación de una enorme cantidad de dirigentes políticos, de la cultura. De hecho, Mempo Giardinelli ha venido escribiendo una enorme cantidad de notas en página 12 referidas a este tema. Es decir, la pérdida de soberanía. En algún momento se pensó que con el vencimiento de los contratos que se habían desarrollado allá por los 90, que justamente vencían en el 2020, si no me equivoco, el país iba a retomar el control del río Paraná, le iba a dejar de llamar hidrovía, y iba a empezar a controlar un poco mejor el comercio exterior, dadas las circunstancias en las cuales parece que careciéramos de soberanía sobre los puertos. Algunos dicen no, se pueden controlar igual, otros nos dicen que hay un enorme tráfico de mercaderías en negro, es decir, de exportaciones, por ejemplo, de soja, que están subfacturadas o que van a barcazas paraguayas. ¿Qué pensás que debería hacer el gobierno respecto de la soberanía sobre el río Paraná? Bueno, lo que vos decís es exactamente así. Todo lo que analizamos, esas cosas pasan. De hecho, antes inclusive recuerdo que durante el gobierno de Macri, ante la inspección de, por ejemplo, los organismos como SENASA y como otros organismos que dependen de la aduana,
lo hacían in situ arriba de los barcos, ahora no los dejan más subir al barco, digamos, no los dejaban en una época, digamos, ¿no? Que era, tenían que contratar las declaraciones juradas de cada uno de ellos. Pero en términos, pero siendo específicamente a la cuestión de la canalización del río Paraná, esa canalización es una canalización, la concesión a la empresa Hidrovía S.A., que se hizo en la década del 90, que se hizo con todas las características de la década del 90, nulo control del Estado y bajos cánones, ¿no? Esto fue claramente. Entonces, a partir de que eso tenía que volver al Estado, después de una renovación y una extensión del plazo que se hizo en el año 2008, cuando se votó por unanimidad en el Congreso, también quiero decirlo, durante el gobierno de Silvia Parado Cristina, sí, fue después de la 125, durante que se hizo que se hizo eso, ahora existían dos posibilidades, digamos, ¿no? Había una posibilidad que era volver a llamar a licitación, volver a llamar a licitación con un pliego, con una cantidad de condiciones, con un organismo de control, con ese organismo de control participación de las provincias, con la discusión si el peaje lo cobraba la empresa o lo cobraba el Estado, y desde el cobro del Estado le regulaba el canon a la empresa, le decía el pago a la empresa, o la posibilidad de construir una empresa estatal de dragado, digamos, ¿no? Esto es, que es hoy lo más importante, porque el balizamiento, ahora con el GPS, digamos, la importancia es más relativa, digamos, ¿no? El tema de todo lo que significa la navegación del río, digamos, ¿no? El gobierno, ¿qué es lo que hizo? No llegó a hacer a construir los pliegos, y entiendo yo que utilizó una transición que era que la Administración General de Puerto, que es una sociedad del Estado, contrataba para que se siga haciendo las tareas de dragado mientras se elaboraba el pliego. Entiendo que se elaboró el pliego y que volvió a ganar la misma concesionaria que estaba anteriormente, y que eso ha sido anulado para hacer un nuevo llamado a licitación, pero ahí no conozco, porque ya estaba fuera del gobierno, cómo terminó siendo el proceso, digamos, ¿no? La construcción de una empresa de cero, de una empresa de dragado, no era una tarea sencilla, se podía hacer, se necesitaba tiempo. No sé cómo se terminó elaborando el pliego, pero yo hubiese sido muy restrictivo claramente con el pliego, muy restrictivo en cuanto a las condiciones, a las exigencias que tenía que cumplir, con un organismo de control claramente empoderado, y por sobre todas las cosas con que el peaje que estuviese cobrado a mano del Estado, y el Estado era el que pagaba todos los meses el canon correspondiente o el costo correspondiente de la concesión, y se quedaba con el resto que podía llegar a ser la ganancia o el canon que le pagaba la empresa en el otro sentido, digamos, ¿no? Este es el escenario. Pero sí es un tema de importancia, sí es cierto que tenemos subfacturaciones, sí es cierto que tenemos un tema de que hay una cantidad de soja que sale vía Paraguay, sí es cierto que tenemos pocas barcazas argentinas, y que Paraguay, que no es un país que no tiene acceso al mar en forma directa, tiene una de las flotas más importantes, sí, digamos, ¿no? Entonces todos esos son debates que se tienen que dar y llevar adelante. Bueno, hay un argentino que debe ser vecino tuyo, que se llama Luciano Orellano, que ha hecho un libro que es La Argentina sangra por las barrancas del río Paraná. Pero te quiero preguntar también por el canal Magdalena, es decir, un canal que defienden muchos, porque dicen que eso haría que la salida de nuestras mercaderías no tuviera que ser por Uruguay, sino que podría ser por la Argentina. ¿Considerás que se está trabajando en esto, o es un proyecto que están impulsando un conjunto de argentinos, pero que a nivel gubernamental no tiene eco? ¿Cómo es la situación? No, a mí me parece bien, y entiendo que en el Ministerio de Transporte existían, al menos la última vez que yo participé en una reunión de Hidrovía,
es cierto, estaba Mario Meoni, ¿no? Se había establecido que iba a haber 2 unidades ejecutoras, una unidad ejecutora para la hidrovía y otra unidad ejecutora para la construcción del canal Magdalena, digamos, ¿no? Entonces, hay que, pero sí, está claro que el canal Magdalena facilitaría sin ninguna duda la salida de mercaderías, y que inclusive los costos de flete serían un poco más baratos, al menos por lo que yo estudié en su momento, digamos, ¿no? Lo que eso genera en una provincia como Santa Fe, quiero ser honesto, es que esta presencia de 8 o 10 puertos privados que generan una cantidad de puestos de trabajo en la provincia de Santa Fe, y que hace que, por ejemplo, en el cordón industrial, el gremio más importante sea el de los aceiteros, sin ninguna duda, y el que de alguna manera fija la escala salarial, lo que nadie quiere es que eso deje de suceder en la provincia, ¿no? Claro, independientemente de cualquier otra consideración. Entonces, porque bueno, antes no pasaba esto, no salía toda, antes de la canalización del Paraná, no salía toda la carga que sale hoy por la ciudad de Rosario, sino que estaba más repartida, más Bahía Blanca, bueno, sobre todas las cosas, digamos, ¿no? Claro. Hay también una propuesta que es un puerto de aguas profundas en Buenos Aires, digamos, cerca de San Borombón. Supongo yo que mucha simpatía en Santa Fe no debe generar la idea nomás, porque para que se haga ese puerto faltaría mucho capital y por ahora no hay ningún tipo de señales, pero no les quedaría muy en gracia. Pero en Magdalena también había unos cálculos que yo vi que eran entre 500 y 600 millones de dólares, era una inversión interesante también, digamos, no era una inversión menor la que se tenía que hacer en Magdalena. Bueno, eso también hay que contabilizarlo, digamos, ¿no? Y contabilizarlo en el sentido de los pros y los contras, digamos, ¿no? Porque acá es cierto que nosotros tenemos todo eso en la zona de San Lorenzo, y también es cierto que nos traemos todos los camiones de la Argentina acá, digamos, ¿no? Claro. Y eso te trae un desgaste de las rutas. Bueno, es todo un tema que tiene que ver con algo que en la Argentina muchas veces los liberales han rechazado, que es el tema de la planificación, digamos, ¿no? Y eso también me parece que tiene que ser tenido en cuenta. Claramente. Te voy a cambiar de tema mientras vos tengas tiempo, pero ahora querría ir a los temas sociales, porque vos... Última, digamos, ¿no? Bueno, nos quedamos acá, me quedan un montón de preguntas, pero nos quedamos acá. Hacemos una más y seguimos. Vos has planteado el tema de un ingreso básico universal. Es algo en lo cual yo he trabajado bastante, incluso escribí un libro al respecto que te lo puedo mandar en algún momento. Contame cómo estás viendo ese tema, que desde mi punto de vista es un pilar fundamental para organizar una sociedad en el siglo XXI, dado que es el siglo del conocimiento, y con los niveles de exclusión, marginación y pobreza que estamos viviendo en nuestro país, es absolutamente impensable poner a la Argentina en su círculo, digamos, educación, ciencia, tecnología, producción y comercio. Es imposible poner en marcha esa rueda si no elevamos la condición social de todo nuestro pueblo, además de ser un acto de justicia y dignificar la vida de las personas. Contame cuál es la idea que estás impulsando, porque es de sumo interés para millones de compatriotas. Bueno, nosotros hoy tenemos una economía que nadie duda que está creciendo, que ese crecimiento ya no es parte del rebote, sino que es parte de una política de impulso al crecimiento económico, que nos ha dado buenos indicadores en cuanto a la pobreza, la desocupación y la baja de la pobreza en el último trimestre del año pasado, pero como vemos, también esos mismos indicadores muestran que los niveles de indigencia se mueven mucho más lentamente, ¿no? Y por más que nosotros tengamos en los próximos tiempos un nivel de crecimiento económico importante, no vamos a mejorar notablemente los indicadores sociales
de un día para de la manera que la premura de la situación indica. Dicho de otra manera, puede haber crecimiento económico, pero no creo que haya una mejora contundente de los indicadores sociales solamente con crecimiento económico. Entonces yo creo que hay que empezar a imaginarse políticas activas por parte del Estado para que tengan impacto en eso. Y bueno, yo creo que lo que hay que buscar es algo que genere lo que generó la asignación universal por hijo allá por el año 2009 de Cristina, que de un plumazo terminó con la indigencia en la Argentina. Entonces eso es lo que estoy viendo yo con el ingreso básico universal, salario básico universal. Me gusta más la palabra ingreso que salario, porque el salario está asociado a la compensación, a una tarea, digamos, ¿no? Entonces, este ingreso básico universal, el IBU, para mí, tiene que estar, que empezó como una idea, que la vengo sosteniendo hace bastante tiempo. Para mí hoy es una necesidad, ¿no? No solamente lo estoy planteando, no es una idea que tiene apoyo en el mundo, ¿no? El Papa Francisco es una idea que la plantea. Hay organismos internacionales que también la tienen en su plataforma, y me parece que lo primero que hay que hacer es tomar la decisión política, y después, en función de los recursos que tenga el Estado, se planificará el alcance y el monto. Y obviamente que también hasta puede ser escalonado, digamos, no puede ser con escalamiento, pero me parece que claramente tenemos que ir. ¿Qué significa sintéticamente? Es que entre los 18 y los 65 años los hombres y entre los 18 y 60 años las mujeres tengan un ingreso garantizado, que en el momento en que se incorporen al mercado laboral registrado, ese ingreso lo dejan de percibir, y obviamente que en una primera etapa también los que hoy están cobrando planes sociales no estarían alcanzados por esto, y que si después perdés el trabajo volvés a incorporarte al plan. Es un plan de entrada y salida ágil, por decirlo de alguna manera, que busca fundamentalmente que nadie se quede sin ingreso, y que el ingreso tampoco suplanta del ingreso básico universal, suplanta lo que puede recibir un trabajador con un salario bien remunerado, digamos, ¿no? Pero sí que va en este sentido. Bien. Bueno, te hago una pregunta que tiene que ver con la política, y vamos, así vamos cerrando. Ustedes se definen como una corriente de pensamiento y no un partido político, ¿verdad? Vos lo que conducís sería la corriente nacional de la militancia. Sí, efectivamente. ¿Cómo están leyendo su participación en el Frente de Todos? ¿Y cómo están viendo desde esta cierta independencia que les da ser una corriente? Y bueno, vos has sido funcionario, lógicamente, de Alberto Fernández, y digamos que ustedes reconocen el liderazgo de Cristina de ese espacio. Pero ¿cómo estás viendo vos la proyección política de la administración del Frente de Todos? Bueno, en la variedad de temas, digamos, que hacen a un gobierno, porque hemos hablado de defensa, hemos hablado de algunos temas de soberanía, pero ¿cómo estás viendo vos el manejo integral? Por ejemplo, vos has respaldado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y un sector importante del Frente de Todos le ha quitado el respaldo a ese acuerdo, no brindando un voto quizás de confianza al presidente. ¿Cómo estás evaluando la situación política desde la perspectiva de la corriente que liderás? Bueno, está claro que el acuerdo con el fondo trajo un debate hacia el interior de nuestra coalición intenso, y que tensionó, y que claramente terminó derivando en la expresión de una disidencia, donde un grupo de compañeros, encabezado por los compañeros de la Cámpora, terminaron votando en contra del acuerdo que proponía el gobierno. Yo creo particularmente que se gastó mucha energía en ese debate y en el acuerdo con el fondo, fundamentalmente porque el fondo no es la causa, sino la consecuencia de la aplicación de una política neoliberal en la Argentina. Macri no solamente nos dejó el fondo y su deuda, sino que nos dejó el 50% de inflación, el 40% de pobreza, alta indigencia,
una situación de desindustrialización de la Argentina muy fuerte, y que nosotros nos comprometimos con los argentinos a que íbamos a empezar a modificar ese tipo de circunstancias, ese tipo de situaciones, y que todavía tenemos 20 meses de gestión que nos puede permitir empezar, terminar o cumplir con ese compromiso electoral que tuvimos allá en el año 2019. Por lo tanto, lo que yo estoy propiciando ahora es que la coalición tiene que mirar hacia adelante y mirar hacia abajo. Mirar hacia adelante para tener una hoja de ruta en la gestión que cumpla con aquellos principios que expresamos en el 2019. Que logre bajar la pobreza, que logre bajar la desocupación, que logre bajar la indigencia, que controle la inflación, que siga con un plan de industrialización en la Argentina. Y mirar hacia abajo porque, por una cuestión absolutamente lógica, cuando se dan estos debates tan intensos dentro de una coalición, pasamos mucho más tiempo mirándonos los unos con los otros y a veces mirando por encima del hombro con desconfianza que mirando hacia abajo, que es el pueblo argentino. Y yo creo que hay que mirar hacia abajo. El pueblo argentino lo que está esperando de frente de todo no es división, sino es unidad, y es la concreción de medidas y de un programa de gestión que vayan en el sentido reparatorio desde el punto de vista socioeconómico, desde el punto de vista social que propusimos en el 2019. Bueno, esto es lo que pienso, dar una vuelta de página y trabajar en ese sentido. Lo que no nos va a perdonar nunca los argentinos es que dejemos el carril abierto o la puerta abierta para el regreso de Macri o el neoliberalismo al poder en Argentina, porque esto sería claramente una muestra de nuestro fracaso. Claramente. Y aprovecho, ¿qué pensás vos de este crecimiento de una derecha llamada libertaria? Asimismo se definen como liberales, aunque claramente es una derecha colonial, pero que ha crecido enormemente en los últimos tiempos y que hoy es la vanguardia de la lucha por la dolarización, es decir, por la pérdida absoluta de soberanía monetaria por parte de la Argentina. ¿Por qué ha crecido tanto? ¿A qué atribuís ese fenómeno? No es la primera vez que ha sucedido esto acá. Si vos te acordás, Mario, seguramente lo debes tener muy presente, en el 85 la UCB creció en la Argentina, apareció la UCB en la Argentina, era un fenómeno también fuertemente juvenil, acordate de la UPAU, en las universidades, bueno, dirigentes nuestros que pasaron por allí, hoy Amado, Sergio Massa, que hicieron sus primeros pininos políticos en esa corriente política, ¿no? Fueron tercera fuerza en el 89 con una elección interesante, yo me acuerdo porque era el Sogaray Natale. Eso y terminó aglutinando gran parte de la centroderecha o de la derecha clásica en la Argentina. ¿Qué es lo que me preocupa? Sí, el fenómeno no es bueno. ¿Qué es lo que me preocupa? Algunas aristas del fenómeno que así como aquella derecha de Alzogaray no terminaba de condenar abiertamente la dictadura, esta derecha de este personaje termina con simpatías neofascistas que claramente me preocupan, digamos, ¿no? No me preocuparía el contexto internacional, la aparición de fuerzas como Vox en España, que el negacionismo que ha aparecido este 24 de marzo, bueno, me parece que son todas cosas que hay que tener en cuenta, pero vuelvo a decir, en algún momento también apareció con la UCD en manos de Alzogaray, que era un personaje que había sido colaboracionista de todas las dictaduras, ¿no? Así es. Bueno, te voy a dejar que vayas a almorzar. No, me están esperando en una reunión. Bueno, te agradezco. Con todo gusto y en otra oportunidad la seguimos cuando quieras. Ha sido una charla muy interesante. Muy bien, te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias. Adiós. Chao. Bueno, ustedes lo han escuchado, ¿eh?